Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más bestias de la ciencia. ¿Cómo empezó todo? Pero no el universo, no, algo que es casi igual de alucinante, la vida. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Llevamos milenios dándole vueltas, buscando respuestas en la religión, en la filosofía y, como no, en la ciencia. Hoy nos vamos a centrar en una de las teorías científicas que más fuerte ha pegado. Para intentar resolver este puzzle, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la idea, que lo puso todo patas arriba. Luego viajaremos a la Tierra de hace millones de años. Veremos cómo se cocinaron los primeros ingredientes, el experimento clave que lo confirmó todo, y al final, la conclusión a la que llegamos. Venga, al lío. Todo este tinglado arranca a principios del siglo XX con un bioquímico ruso, Alexander Oparin. Este hombre se atrevió a proponer algo que en su día sonaba a auténtica locura, a ciencia ficción. Su propuesta fue la teoría de la quimiosíntesis. A ver, lo que Oparin vino a decir es, olvidaos de chispas divinas o fuerzas vitales misteriosas. No, la vida en su origen es química, pura y dura. Es lo que pasa cuando tienes los ingredientes correctos en el planeta correcto. Una transición, poco a poco, de lo inerte a lo vivo. Vale, pero para que esa química funcione, necesitamos el escenario adecuado. Así que vamos a viajar en el tiempo, a la escena del crimen, por así decirlo, a la Tierra de hace unos 4.000 millones de años. Y creedme, no se parecían nada a lo que vemos hoy. Esas condiciones eran la receta perfecta. Por un lado, los ingredientes. Una atmósfera cargada de metano, amoníaco, dióxido de carbono, pero ojo, casi nada de oxígeno. Por otro, la energía para cocinar, volcanes echando fuego sin parar, tormentas eléctricas constantes y una radiación ultravioleta salvajísima, porque no había capa de ozono para filtrarla. Un caos, vamos. Pero un caos perfecto para que la química hiciera su magia. Entonces tenemos los ingredientes y la energía. ¿Qué pasa cuando lo juntas todo? Pues Oparin se imaginó que los océanos se convirtieran en una especie de sopa caliente, un caldo primitivo donde las moléculas más simples empezaron a chocar y a formar cosas cada vez más complejas. Y el proceso que él pensó fue algo así. Primero, de esos gases de la atmósfera, ¡pum!, se forman compuestos de carbono sencillitos, hidrocarburos. Luego esas piezas se empiezan a juntar para crear los ladrillos de la vida, aminoácidos para hacer proteínas, azúcares. Y una vez que tienes ladrillos, empiezas a construir, ¿no? Pues estas moléculas más grandes, las macromoléculas, se fueron agrupando. Y ahí es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Llegamos al concepto estrella de Oparin, los coacervados. Imaginemos que en esa sopa se forman como unas burbujitas, unas gotas, donde se concentran todas esas proteínas y azúcares, separándose un poco del agua de alrededor. A ver, no estaban vivas, ni de broma, pero ya era un primer paso, como crear una habitación dentro de una casa. Para Oparin, estas precélulas eran el primer boceto, el borrador, sobre el que la selección natural ya podía empezar a actuar. Claro, todo esto sonaba genial sobre el papel, pero durante décadas fue solo eso, una idea muy potente sin ninguna prueba. ¿Cómo demuestras algo que pasó hace miles de millones de años? Bueno, pues en los años 50 a alguien se le ocurrió recrear esa sopa primitiva en un laboratorio. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Stanley Miller, un estudiante jovencísimo que con la ayuda de su profesor Harold Urey se lanzó a hacer uno de los experimentos más famosos de la historia de la ciencia. Lo que hizo Miller fue simple y a la vez brillante. Montó un circuito de cristal, metió dentro los gases que Oparin decía que había en la Tierra primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Y para simular la energía de los rayos, ¡zas!, le metió chispazos, descargas eléctricas sin parar. Vamos, que creó una Tierra en miniatura dentro de una botella. Dejó el experimento funcionando una semana. El agua, que al principio era transparente, empezó a ponerse turbia con un color rojizo. Algo se estaba cociendo ahí dentro. La gran pregunta era, ¿el qué? El resultado fue absolutamente espectacular. Al analizar ese líquido, Miller vio que se habían formado solos, de la nada, hasta 19 compuestos orgánicos. Y lo más fuerte de todo, entre ellos estaban la glicina y la alanina, dos aminoácidos, es decir, los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Acababa de demostrar que sí, que partiendo de materia inorgánica y energía, se podían crear los componentes básicos de la vida. A ver, que quede claro. Miller no creó vida en un laboratorio, pero lo que hizo fue casi más importante. Construyó un puente que conectaba el mundo inerte de la química con el mundo vivo de la biología. Y esta es la conclusión fundamental. La teoría de Oparin dejó de ser una especulación para convertirse en una hipótesis científica sólida que se podía poner a prueba.
El experimento de Miller fue la primera prueba real de que los componentes de la vida podían haber surgido así, de forma natural, en la Tierra primitiva. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La quimiosíntesis nos da una explicación natural para el origen de la vida. No necesitamos un milagro, solo las leyes de la química y la física. La vida no sería algo ajeno al universo, sino una de sus consecuencias más complejas y alucinantes. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si la vida es, en el fondo, una receta química, y los ingredientes, carbono, agua, energía, están por todo el universo, ¿quién nos dice que esta receta no se ha cocinado en otros sitios? ¿Es posible que esta transición de la química a la biología esté pasando ahora mismo en otros mundos? Esa es la gran pregunta que aún nos queda por responder.